Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras en la materia de macroeconomía del Instituto Tecnológico de Roque, de Ingeniería en Gestión. Vamos a hablar sobre el tema de Producto Interno Bruto y también las reflexiones sobre su crítica. Bueno, Simón Kuznet se interesó por integrar un sistema de contabilidad nacional. De hecho, fue creador del Sistema Norteamericano Unificado de Contabilidad Nacional y además fue premio Nobel, lo premiaron, porque pudo hacer un esquema articulado sobre lo que sucede en las economías, ¿no? Bueno, entonces, el Producto Interno Bruto es una manera de evaluar la riqueza de un país en cuanto a lo que produce y también lo que genera en servicios. Es importante que nosotros veamos que pues, están las actividades económicas del sector primario, la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, como actividades importantes. También está el sector secundario, el de la construcción, de la producción eléctrica, de la extracción minera. Y están todas las industrias químicas, metalúrgicas, de alimentos, textiles, principalmente. Y también está el sector terciario, que se divide en dos, en comercio y servicios. Y en comercio pues están las cuestiones del comercio por mayor, es decir, a los distribuidores, el comercio al por menor, que es al consumidor directo, y todos los servicios que hay de salud, culturales, de educación. Entonces, toda esta amalgama de actividades pues se pueden exponer a través del sistema a través del esquema de Producto Interno Bruto. En macroeconomía, el Producto Interno Bruto, conocido también como Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno, es una magnitud macroeconómica que expresa, primero, el valor monetario de la producción de bienes y servicios, de la demanda de un país o de una región. Dos, durante un periodo determinado, que normalmente es un año. Entonces, es lo que nos dice el Producto Interno Bruto. Y ya desmontado, el Producto Interno Bruto es la suma de consumos. La suma de consumos tiene que ver con lo que quiere la gente de una nación, que puede ser desde comida, desde vivienda, sobre todo vestido, salud, educación, ¿sí? Eso es lo que es el consumo, claro, en distintos lados y de manera, pues, en general, ¿no? Que se da en una sociedad. Por otro lado, está una cuestión que es importante, que es la inversión. Y la inversión principalmente, pues, que son en bienes de capital, maquinarias, herramientas, compra de terrenos, esto es lo que son las inversiones que se dan por parte de la gente para que la actividad económica se realice. Por otro lado están los gastos de gobierno. Los gastos de gobierno son de distinta índole, desde la nómina, o es decir, lo que se le paga, hasta las inversiones en infraestructura. Entonces hay obras, sobre todo las obras públicas que genera el gobierno y que genera la infraestructura necesaria para que se reactive la economía, como carreteras, puentes, luz, agua potable, alcantarillado, inversión en la educación, y todo eso juega un papel importante en esta cuenta, que es la cuenta sobre el gasto del gobierno. La balanza comercial son las exportaciones que se hacen
a otros países y las importaciones que se dan de insumos o de materias que requerimos de otro país. Entonces, la diferencia entre importaciones y exportaciones, tanto positiva como o negativa, positiva cuando es a favor del país, negativa cuando son más las exportaciones, tienen que ver con este capítulo. Bueno, también es importante pensar que el PIB principalmente está compuesto por el consumo, con todos los productos y servicios que se dan, es el componente mayor. Y el consumo privado, o sea, los gastos de los hogares, el gasto personal, el gasto de consumidor, que se da a través de la economía. Fíjense que es importante el PIB porque nos platica más o menos o nos puede decir el comportamiento que se da en un país, en una región, en un estado, principalmente. Entonces, en el caso de México, nosotros vemos cómo se ha comportado del 2010 al 2020 en miles de millones de pesos, cómo ha sido el comportamiento y pues se ha visto pues que ahí va, aunque perdón, en miles de millones de dólares, cómo se va dando el comportamiento del 2010, se incrementa, cómo se va incrementando, baja en el 2015, en el 2016 vuelve a ser un incremento, en el 2018, en el 2019. Entonces, de acuerdo a una página sobre estadística que se da, y ahí está el referente. Entonces, llegando en el 2020 a 1.495.066 miles de millones de dólares el comportamiento de la economía mexicana. Y fíjense que también es importante el Producto Interno Bruto porque nos permite ver cómo se va dando, cuál es la contribución que van teniendo los distintos estados, qué estados son los que más contribuyen con el Producto Interno Bruto. Entonces está Baja California Sur como los principales, Puebla, Morelos, Coahuila, Guanajuato en el 2017, Quintana Roo, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, la Ciudad de México, Jalisco, el promedio general de los Estados Unidos mexicanos, que es 2, y luego ya empieza a disminuir, que es Nayarit, Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, ya con negativos, pues. También es importante y les importa mucho, pues, qué opinan las evaluadoras, ¿no? Citibank, Scotiabank, los bancos, Santander. ¿Cuál fue la proyección que se hace sobre los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto? En el caso de México, ha venido bajando del 7 de enero de este año, ha bajado hasta el 11 de noviembre, del 2019 hasta el 1%, ¿no? Entonces, el comportamiento también de las actividades económicas se estima y es un instrumento que en la macroeconomía lo consideran importante porque nos va diciendo cuál es el comportamiento que se da. Pero es principalmente la cuestión del pronóstico. Bueno, y también permite a nivel comparativo saber qué es lo que sucede en América Latina y otros países, México, ¿no? Comparado, entonces encontramos que en el 2019 Argentina tiene un -3 y continúa con un -1.3 Argentina. En el caso, comparativamente está en el 2000, México está con el Producto Interno Bruto al 0% y en el 2020 pues al 1.3.
Entonces, si se fijan bien, pues es un elemento de comparación de las economías a nivel general, y eso es lo importante que tiene el Producto Interno Bruto en cuanto a su generación, ¿no? Ahora también generalmente se compara con los distintos, históricamente, con los distintos sexenios de los diferentes presidentes de la República. Carlos Salinas tenía 1.28, Ernesto Zedillo llegó a tener a menos 6.29, Foz Quesada también tuvo menos 0.04 y 4.94 a favor, Hinojosa 4.50 y 2.29, Enrique Peña Nieto 3.6 y 0.64, Andrés Manuel López Obrador 2.3 y bajó ahora. Y a veces esto es motivo como para decir, oh, pues este presidente era bueno y era malo, pero bueno, ahorita les platico que eso habría que verse. Vemos en esta el PIB real en México, está el PIB nominal, que es el que se hace numéricamente, y el PIB real. Entonces vamos a ver que en el 83 hubo menos 4.40%, en el 84 sube, en el 89 está 3.70, sube un poquito, luego vuelve a subir en 1990, luego vuelve a bajar otra vez con Cedillo, con Ponce de León, menos 6.30, se incrementa, baja en el 2001, se mantiene con Calderón, en el 2003 está al 2.30, y en el 2020 con 1.1 el PIB real. ¿Cuál es la argumentación que dice el gobierno de México actual, de AMLO? Dice que, bueno, pues que contesta el Banco Nacional de México, que hay riesgos en el escenario, y el pronóstico de riesgos es a la baja, ¿no? Hay incertidumbre sobre las disputas comerciales a nivel mundial, argumenta el Banco de México, pues porque se estaba firmando el TLC, el TEMEC ahora, y el Brexit, también Inglaterra sale de la Comunidad Europea. Hay una ratificación del TEMEC con Estados Unidos. Hay episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. También dicen que eso no ayuda mucho y eso genera que pues el PIB se mantenga bajo. Si hay mucho capital golondrino, hay mucha burbuja que hay, le llaman burbuja, donde nada más hay empresas que llegan, hacen una inversión pequeña, quieren sacar rápidamente, no se instalan de manera determinada, mucho menos solidaria, mucho menos con responsabilidad. Están ahí de manera casi muy más especulativa, ¿no? Está la desaceleración mayor esperada en la economía y en los comercios globales. Hay una incertidumbre interna que ha afectado a la inversión y al consumo en México, sobre todo a la inversión. Hay un deterioro adicional de la calificación sobre la deuda soberana o de Pemex, donde unas certificadoras calificaron mal a Pemex y por lo tanto esos son los elementos que dan a la baja. Al alza hay factores como es el TEMEC, donde ya se formalizó, hay un dinamismo en la producción industrial con Estados Unidos mayor, hay un dinamismo de demanda agregada mayor a lo previsto y hay un impulso de medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es lo que dice el Banco de México sobre estas cuestiones. Bueno, el PIB te permite leer a grosso modo la política económica y también te dice cuándo un país tiene estabilidad, cuándo un país tiene crecimiento, cuándo un país puede ser eficiente y puede tener capacidad. Estabilidad cuando hay valor de inversión sobre el riesgo, crecimiento cuando hay capacidad de prevención, capacidad de reacción y producción, y el total de gastos y de pérdidas. El total de ingresos y de recuperación es importante. Bueno,
Están los factores que también se han manejado, como son la regulación de los impuestos, la cuestión de la infraestructura, la restricción de de la regulación laboral, la eficiencia o ineficiencia de la burocracia, la corrupción, los accesos a financiamientos, la desigualdad educativa en la fuerza de trabajo, el crimen, las regulaciones, la inestabilidad, la salud pública y la pobreza, la inflación, los grupos étnicos como fuerzas laborales, la inestabilidad o estabilidad. Entonces, esto es importante. Bueno, la crítica al modelo del Producto Interno Bruto. Pues está la inflación, el desempleo, la moneda. Hay muchas cuestiones que juegan un papel importante, pero vamos a tratar de recapitular. Hay la primera falacia. La primera falacia que tiene el Producto Interno Bruto es la idea de eterno crecimiento. Si nosotros nos dejamos ir con estos indicadores de manera dogmática, como lo hacen muchos de los economistas, pues corre graves peligros. El primer peligro indudablemente es el ecocidio. Si nosotros nada más estamos viendo la inversión y la productividad, pero no estamos viendo los costos a la naturaleza, a los recursos, a la nación y sobre todo a la soberanía, pues esta falacia de la idea de crecimiento eterno del PIB nos lleva a grandes problemas. Otro problema, bueno, pues se da en términos de desigualdad, pero quiero señalar que muchas cosas se están jugando y que es importante sospechar de esta medida. Nuevamente nos regresamos a la fórmula del PIB. Y sí es bueno verla con lupa. Hay algo que le llama reduccionismo y efectivamente muchas de las fórmulas económicas se dan por ciertas, por verdaderas, pero no son instrumentos, son constructos, no son forzosamente verdades eternas. Sí hay una relación, pero también hay implicaciones sociales que a veces no vemos. Y bueno, la reflexión debe de venir precisamente de la implicación social. Entonces está la fórmula del PIB, ¿no? Vamos a ver, la suma del consumo. Entonces la suma del consumo es todo lo que se hace en términos de lo que la gente compra para poder subsistir, ¿no? Está la inversión, pero no es lo mismo que haya inversión interna a que la inversión principal sea externa y que después en un momento determinado ellos compren barato y luego nos vendan las cosas, que compren ellos en la inversión los extranjeros, productos, insumos y luego nos los vendan como productos. Entonces hay una serie de implicaciones que vale la pena reflexionar. Entonces no es lo mismo cuando es inversión externa y que al rato dependamos de toda la inversión externa y que se tenga solamente principales gente que invierte del exterior. Entonces esa es la primera cuestión. Sobre el gasto del gobierno también hay que sospechar muchas cosas y ahorita más adelante voy a hablar un poquito más. Y sobre la balanza comercial, la diferencia entre importaciones y exportaciones, hay que verlo porque, por ejemplo, no es lo mismo que dependamos económicamente de las exportaciones y que las importaciones sean menores, o que la importación sea un juego donde nada más nos están dando, ellos procesan el producto, por ejemplo, nosotros damos el petróleo y nos lo venden como gasolina, ese es un problema. Entonces, sí hay que sospechar de la fórmula del PIB y hay que estar atentos sobre las cosas que suceden, que ahorita voy a hablar sobre más. Entonces ya abrí la primera, es la falacia del crecimiento continuo, que ya había hablado de ella Illich, para decir, oye, pues ya no necesitamos estar creciendo y creciendo y creciendo, ya es necesario hacer otras cosas.
La otra falacia que es importante y que hay que verlo es con referencia al neoliberalismo. Ahí están las grandes estafas, las extorsiones, las corrupciones, los sobornos. Y cuando se vino este nuevo sistema, sí existía la corrupción, ya era muy fuerte, pero aquí se vino ahora sí a desencarar, a salir del closet. Y y entonces muchos de los gastos que hacía el gobierno pues tenían que ver con cosas inventadas, fallidas. No es lo mismo, o sea, la corrupción juega un papel muy fuerte. Y entonces, y en el caso del PIB, a mí bueno, ya muchos economistas, muchos sociólogos, muchos antropólogos, no brinca porque entonces en base a qué estás hablando, si en la gran estafa hay grandes sumas de dinero que les pagaron a empresas fantasmas y eso lo está reflejando el PIB, va a decir, bueno, pues finalmente lo va a tener alguno de los gobernadores o alguno de los expresidentes o alguno de los exfuncionarios en su casa. No, también pueden irse a Islas Caimán. Entonces, ahí habría que ver que esta fórmula que ha desarrollado nuestro amigo Premio Nobel no da ya para poder entender bien la economía. No es lo mismo que sea externo que interno, no es lo mismo que dependamos. Y bueno, pues están los Chicago Boys que en Chile era una generación que este, reforzó esta corriente neoliberal y puso a Chile como ejemplo de este tipo de economía productiva, ¿no? Bueno, el índice de la corrupción en el caso de México, pues ha aumentado para 2019. La percepción, la percepción y la realidad de la corrupción en México llegó a ser desastrosa, bochornosa, fuerte. Bueno, hasta el 2016, 19, perdón, ya hay una ley federal de austeridad republicana donde se tipifica la corrupción como un delito fuerte. Eh, Siempre ha existido la cuestión de los nuevos formatos de declaración de patrimonial, pues ahora es más rigurosa. Y la sanciones a funcionarios y así como observatorios ciudadanos con referencia a observar el uso de los recursos públicos, ¿no? Y bueno, entonces esa es una de las cuestiones. Recuerden que muchas de las cuestiones que se realizan en economía, la verdad que han sido loables y han sido muy interesantes. Sin embargo, bueno, pues la ortodoxia es lo que ha generado este tipo de problemas donde se cree que solamente esas cosas miden y, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es lo que miden, pero no se ponen a ver que en muchos de los actos, en muchas de las formulaciones económicas que se realizan, hay un reduccionismo muy fuerte. Y más que un reduccionismo, porque yo entiendo que es muy difícil plantear todas las cuestiones que hay con referencia a la economía, más que el reduccionismo es, no se ven las implicaciones sociales que hay detrás en ellos. Y la cuestión con el neoliberalismo es precisamente esa, donde se piensa que ingreso es igual a ingreso y no, pues el ingreso en inversión externa es muy distinta a inversión interna y es muy distinta en inversión interna, por ejemplo, en el caso de que los empresarios sean comprometidos con la nación y es muy distante o muy diferente a las cuestiones de privatización y corrupción que se vinieron dando en la época de neoliberalismo, donde arrancan todo tipo de los recursos, desproporcionan, quitan, y no, aunque la mano invisible del mercado eh, aparentemente no tenga una posición política, sí afecta a las cuestiones sociales. Bueno, fíjense que como elemento histórico, nada más, para reflexionar, y claro, para actuar también, el capital extranjero en el régimen porfirista pues fue muy alto.
Y bueno, pues el crecimiento económico hubo bastante, no hubo derrama social, este, y la situación entre obreros y campesinos pues estaba muy fuerte. De hecho, es lo que el caldo de cultivo para que se genere la revolución, ¿no? Entonces, eso es importante pues recordarlo. Hay críticas muy interesantes, ¿no? Con referencia al trabajo. El PIB contempla algunos elementos, ya habíamos señalado lo que contempla, pero por ejemplo no ve en el trabajo, de acuerdo a la propuesta de Francia, no ve la tasa de empleo de la población en edad activa, no ve la inversión del patrimonio productivo en el PIB, no ve la sostenibilidad financiera con referencia a la deuda pública y a la deuda privada. Sí, o sea, podemos estar viviendo cargados de deudas y no se valora esto. Sobre la salud, la esperanza, bueno, no se señala para otros indicadores, la calidad de vida, ni la satisfacción con la vida, ni la desigualdad en términos de contrastar al 10% más pobre y al 10% más rico. Sobre el clima, la biodiversidad y los recursos naturales menos, aunque aquí hay unas propuestas, no creo que sean las más adecuadas para ver la sustentabilidad dentro de la evaluación del Producto Interno Bruto. Entonces, otros los indicadores, la desigualdad, el mercado, el libre mercado, la economía, el sistema económico, el capitalismo, las cuestiones de injusticia y justicia, pobreza, el dinero, la inequidad y la competencia, pero no se alcanzan a ver las otras cuestiones. Bueno, encontramos también aquí la crítica que hacen del PIB, que hay en algunos casos puede haber control de precios, en el caso de ya muy difícil que los gobiernos los dominen. Sí hay el caso en Estados Unidos donde los productos agrícolas sí tienen intervención. Está la ausencia de la contabilización de las actividades no mercantiles. Está la cuestión del bienestar económico, los servicios. Hay una realidad en la calidad ambiental, ya lo habíamos señalado. Hay una cuestión sobre el patrimonio natural, el bienestar social y la calidad de vida, que no las toma en cuenta. Y que es importante para las nuevas fórmulas que debe haber para ver la productividad, pues que sean considerados, ¿no? La cuestión del gasto, las finanzas, público-privada, y ver que no sean figuras decorativas o ilusorias o que ha generado la corruptela, ¿no? Bueno, los impactos ambientales nuevamente son los importantes. Hay una crítica a la ecología, de la contabilidad macroeconómica, donde a través de entradas, insumos, productos se puede realizar, ¿no? Entonces, está la rama económica que estudia el funcionamiento de la economía global del país. Se trabaja, pero muchas de las cosas no están aquí, no se generan aquí, y sobre todo los aspectos financieros, que a veces por mantener en secreto se encubre, sobre todo las cuestiones financieras. Bueno, el PIB no habla que no tiene cuenta de autoconsumo, es decir, de la riqueza producida y consumida en el interior de los hogares, dado que estos productos no han sido objeto de una transacción mercantil. Sí, efectivamente, mucha de la gente campesina produce elementos de autoconsumo. Aquí en México ya tiene bastante tiempo y estas transacciones no se toman en cuenta por parte del PIB. Hay un segundo elemento que es la economía informal, tiene un tamaño sustancial en muchos países. En el caso de México es importante la economía informal, su valoración y adicción al PIB es defectuosa, pocas veces es considerada, es incompleta, casi siempre inexistente. No obstante, en muchos casos tiene un papel
importante en la provisión de empleos y de ingreso para las familias, sobre todo las más desfavorecidas, de acuerdo a esta cuestión. En el caso de una catástrofe natural, huracanes, terremotos, tsunamis, el PIB solo contabiliza la destrucción de los bienes físicos, casas, carreteras, de forma indirecta mediante el impacto que tiene en la producción. Sin embargo, el PIB sí tiene en cuenta las reconstrucciones tras la catástrofe, por lo que esta, bajo ciertas condiciones, puede ser engañosamente beneficioso para el crecimiento. Dado que utiliza las variables que pueden expresarse directamente en términos monetarios, prescinde de los aspectos como el daño del medio ambiente, nuevamente esta observación, o los costos sociales, que son las implicaciones de cada uno de los postulados que señala el Producto Interno Bruto. Es decir, nada sobre la capacidad de mantener e incrementar la producción en el futuro. El PIB no informa acerca de la distribución de la riqueza, no. En condiciones de alta inequidad se puede verificar una desconexión casi total entre el crecimiento de la producción nacional y la dinámica de ingreso de las familias. Sí, y efectivamente el ingreso per cápita, que es una ficción solamente de promedio, pero no de distribución real de la riqueza. Los datos agregados al PIB y la dinámica no informan sobre la estructura de producción, es decir, el PIB puede estar aumentando sobre la base de un sector específico que está experimentando un boom, mientras que otras actividades de alta sensibilidad social pueden estar deprimidas. Estas observaciones las hace Raquel Rojas y Ricardo Torres. Bueno, el PIB había servido como para entender ciertas cuestiones sobre el comportamiento, ¿no?, de desarrollo, de responsabilidad, pero no, la curva de Kuznets, nuestro premio Nobel, y las nuevas tendencias, por ejemplo, para la cuestión de los sectores de servicios en los centros, en las periferias, pues es demasiado polarizada, donde se concentra mucho de la riqueza y por otro lado, para los países periféricos, su empobrecimiento. Entonces, habría que reflexionar o replantear esas cuestiones que no explica el PIB.